Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al ombliguito de la semana, miércoles 26 de abril, en el cual, por cierto, se celebra el Día de la Secretaria. Así que muchísimas felicidades a todas las secretarias de nuestro país, ya sea que están activas o retiradas, felicidades. Quiero comentarles acerca de esto también, que el Día de la Secretaria se celebra en nuestro país el día 26 de abril. Fecha conmemorativa para reconocer el trabajo y la dedicación mostrada por estos profesionales. En esta fecha tan especial, El Salvador rinde tributo a sus secretarias y sus jefes suelen hacer regalos originales para agradecerles el duro trabajo diario. Es necesario reconocer la eficiencia, el dinamismo, la responsabilidad y la dedicación mostradas diariamente a estas personas. Al remontarnos en la historia, previamente a este acontecimiento, cabe mencionar que luego de un esfuerzo por promover el profesionalismo de esta ocupación, se crea en Estados Unidos la Asociación Nacional de las Secretarias en el año de 1942. Sin embargo, esta celebración tiene su origen en el Día de la Secretaria Interamericana, acordada en memoria del primer Congreso Interamericano de Secretarias realizado en 1970. Ahí lo tienen, un poquito de historia. Ahora bien, también el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se celebra este día. Este día se celebra cada 29 de abril desde el año 2003 y es un día destinado para promover tanto la salud y la seguridad en el trabajo como la acción de laborar de forma decente. La campaña de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para este 2017 se centra en la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el mismo. Este día es especial para recordar la importancia de un ambiente laboral seguro, digno y decente que le permita al individuo expresar su potencial productivo sin temores y con la seguridad de volver a su casa en perfectas condiciones. El 28 de abril es asimismo la fecha elegida por el Movimiento Sindical Mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Así que ahí lo tienen, dos celebraciones, el Día de la Secretaria y el Día de la Salud Ocupacional. Y este día, en nuestro programa Salud TV, vamos a estar platicando acerca de salud ocupacional. Vamos a ver la siguiente cápsula y al regreso conversamos con nuestros invitados. Según la Organización Mundial de la Salud, se define a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. Los problemas más usuales de los que debe ocuparse esta rama de la salud son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o radioactivas. También puede encargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones laborales. El desarrollo de un programa de salud ocupacional es importante tanto para jefes como empleados. Y para conocer más sobre estos cuidados, quédese con nosotros en Salud TV. Con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de este tema tenemos a nuestros invitados que les vamos a presentar en este momento. El primero de ellos, que quiero dar la bienvenida a nuestro amigo licenciado Jorge Alejandro Castrillo, psicólogo. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecido de esta invitación, doctora. Felicidades.
Muchísimas gracias a usted por aceptarla. Este día contamos con la presencia de un nuevo profesional que viene a iluminarnos con sus conocimientos. Y se trata del doctor Guillermo Marroquín, quien es médico internista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Bien, mucho gusto. Gracias por invitarme también. Saludos para todos los que nos están viendo y oyendo en sus casas. Y saludos también para todas las enfermeras, secretarias en su día, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, también las enfermeras fungen, enfermeras doctor, también, pero fungen también en muchas ocasiones en algunos sitios como secretarias. Así que Sí, es una doble labor que deberíamos reconocer. Llenando papeles y todo. Exacto. Sí, también ahora tiene es para su las función. secretarias. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Okay. Y por supuesto, contamos con la presencia del doctor Rodolfo Castro, nuestro especialista en medicina del trabajo. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, contento siempre de estar compartiendo con la teleaudiencia, ¿verdad? Y pues definitivamente saludos cordiales a las secretarias, saludos a mi secretaria también, a mi equipo, a Susi Flores, que está siempre pendiente de todas mis actividades. Muchas gracias. Sí, muy bueno. Mire que ahora que usted lo menciona, yo se lo dije en la mañana, pero también el mejor de mis reconocimientos para Sarita, nuestra secretaria en la clínica, que hace un trabajo excepcional para nosotros. Así que felicidades nuevamente. Bueno, hablemos un poco cómo surge salud ocupacional y un poquito de la situación de este tema en nuestro país, Rodolfo. Bueno, la salud ocupacional, pues básicamente hay que entender un poquito el origen. La salud ocupacional es una rama de la salud pública. Hay que entender algo, la salud pública, voy a tratar de hablar lo más sencillo para que esto se pueda comprender. La salud pública se dedica a ver, digamos, la salud de la población en general. Sin embargo, la salud ocupacional se encarga de ver la salud de los trabajadores, valga la redundancia, en sus puestos de trabajo. Es decir, aquellos lugares donde la salud pública no puede entrar, es donde entra la salud ocupacional. Ya. Entonces, la salud ocupacional, al convertirse en una rama de la salud pública, pues obviamente tiene gran relación, no solamente con las cuestiones laborales, sino que también de repente nos toca estar viendo situaciones como enfermedades como el chique, el dengue y una serie de situaciones que terminan afectando la parte laboral. Ahora, con respecto a la situación del país, el país a nivel de Centroamérica es uno de los países que más ha avanzado en la parte de seguridad y salud ocupacional. Es un poco increíble porque, ¿cómo lo digo con tanta propiedad? Bueno, porque trabajo a nivel de Centroamérica y si bien es cierto, en toda Centroamérica hay ley de prevención de riesgos laborales, El Salvador, por ejemplo, es uno de los países que cuenta ya con lo que son decretos, ley, decretos 86, 87, 88, 89, que básicamente son el sustento de la ley y pues el país está avanzando grandemente con esto. Entonces, es muy importante darnos cuenta que se están reduciendo grandemente los accidentes laborales, las enfermedades ocupacionales, las muertes por trabajo. Hay un axioma en medicina del trabajo que dice que no es válido que un trabajador pierda su vida ganándose el pan de cada día. Yo siempre lo repito, o sea, no es válido. Recordemos que siempre nos están esperando en la casa, ¿verdad? Entonces, la salud ocupacional se encarga precisamente de eso, evitar que las personas desarrollen enfermedades, accidentes o que puedan perder la vida en sus lugares de trabajo. Muy bien, sí, doctor Marroquín. Aquí en lo que es el área médica propiamente, pues debería ser inherente a cada uno de nosotros cuidar por nosotros mismos. Pero las conductas, ahí les decía allá afuera, que las conductas de nosotros a veces son bien inapropiadas. Nosotros a veces chequeamos los carros, como les decía, chequeamos los carros cada 3 meses, cada 4 meses, les cambiamos el aceite y las llantas andan bien, pero el cuerpo de nosotros, que es lo que Dios nos ha dado como una cuestión que es el verdadero machete, claro, de trabajo. No lo cuidamos, no nos revisamos. Entonces, la salud ocupacional, ya viendo ese tema, todos los patronos deben estar de por ley, ahora que ya es ley, deben estar bajo la lupa de los trabajadores. Y los trabajadores tienen que ser responsables también. Pues nosotros hemos visto ahí en internet varias, hasta que dan risa, que están en una escalera colocando un foco y quizás en la escalera abajo hay otros 2 pisos abajo y pues son cosas que somos bien irresponsables muchas veces y pues no nos cuidamos. ¿Irresponsables o imprudentes? Las dos cosas, digo yo, son irresponsables e imprudentes, pero de esto se trata la ley, ¿verdad? La ley, que tenemos que tener un mejor cuidado, ¿verdad? De todos los empleados, de toda la gente que trabaja y que es laboralmente activa, ¿verdad? Pues
ahí está el área de que es de los médicos de trabajo y los de los médicos clínicos. Nos conjuntamos porque nosotros vemos las enfermedades como tal, y se refiere a medicina del trabajo para que tengan una mejor opción. Para que puedan cambiar esas condiciones que de hecho están ocasionando los problemas de salud en los diferentes Claro, le trabajadores. voy a dar un ejemplo. En el área médica, si nosotros tenemos una paciente que tiene una diabetes y que tiene una retinopatía diabética, que no mira bien, pues, y ella está en una maquila poniendo la tela ahí con agujas, se puede cortar. Claro. Entonces, el médico de trabajo, pues ya con una referencia de un retinólogo, de un oftalmólogo, pues ya puede moverla, puede trasladarla, a que pueda hacer oficios varios u otras cosas que no se comprometa su salud, que no vaya a tener riesgo. Pues esa es la situación importante de esto. También en este tema se menciona, y corrígeme porque realmente no los tengo al dedillo los datos, pero existen 3 causas de cómo puede un trabajador tener una enfermedad laboral o un accidente laboral, ¿verdad? Que son, una es lo que depende de uno, volviendo al tema de que tenemos que no nos cuidamos, claro, lo que depende de la persona, y lo otro son las condiciones de la empresa, ¿sí? O sea, claro, las condiciones que a la empresa le tocan, y la otra son los accidentes propiamente que nadie puede controlar, ¿verdad? Exacto. Bueno. Sin embargo, vamos a ir a una pausa comercial. Eso vamos a seguirlo conversando al regreso de ella. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Que las empresas tomen las medidas necesarias, ¿verdad?, para proteger a sus trabajadores. Las medidas tendrían que ser de seguridad para ellos, darles la vestimenta adecuada en caso que usaran vestimenta adecuada. Primero cumplir con lo estipulado con lo que es la seguridad industrial, que sería el equipo de protección personal, casco, guantes, lentes, según sea la tarea que se está realizando. Entonces, si se hiciera eso, pues se minimizaría bastante lo que es el riesgo dentro de la empresa y en el trabajo también. Hay varias medidas, ¿no?, que pueden tomar. Por ejemplo, vigilar, ¿no?, la infraestructura, ¿no? También adquirir máquinas que están a la punta, ¿no?, de la tecnología, por decirlo así, para proteger mejor a las personas. Bueno, yo pienso de que les deberían de poner como medidas de seguridad, ¿verdad? Ajá, y pues estar bien pendiente de los empleados, ¿verdad? Darles seguro por alguna enfermedad o algo. Si trabaja con una máquina, por ejemplo, de cortar madera, usar casco, gafas, guantes, todo ese tipo de medidas para que proporcionarle al empleado una mejor estabilidad, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo, y esa misma pregunta voy a formular yo acá en el set a nuestros invitados, y es: ¿cuáles son las medidas que las empresas deben de tomar en cuenta para asegurar la salud mental de sus trabajadores? Y esta voy con Jorge. La salud mental y también la salud física, porque Claro, las dos pero están la salud interrelacionadas. mental y física van relacionadas. En gestión del talento humano se suele hablar del contexto de la gestión del talento humano, y es que están de un lado los individuos, las personas, y del otro lado el ambiente en el que están trabajando, la organización. Y por eso es que usualmente lo que se divide es qué tipo de medidas podemos tomar desde la organización, pero como usted muy bien lo decía, doctor, qué tipo de medidas individualmente las personas deben ir procurando para sí mismas. Y aquí nos llevamos al otro tema, que es el clima laboral. Todos nosotros, todas nosotras pasamos trabajando la mayor parte de nuestro tiempo en una organización. De ahí la importancia de que dentro de la organización haya un clima laboral favorable. Ustedes seguramente han ido a instituciones en donde al nomás entrar usted siente un ambiente agradable, siente que la gente está contenta, siente que la gente lo atiende bien, que la gente ocupada en su trabajo está feliz. Y ese es tal vez el punto más importante. El punto más importante de todo es procurar que nuestros empleados, procurar que los empleados de la organización se sientan productivos, se sientan contentos, se sientan alegres desarrollando el trabajo que van a hacer.
me quedaría yo en esa primera medida, que si la pensamos bien, es fundamental incluso para el tema de salud pública. Muy bien. También, doctor Marroquín. en cuanto a eso de la salud mental, tenemos varios tipos de jefaturas, digamos, varias empresas que tienen jefaturas que son, pues tienen acoso laboral o que puedan tener algún tipo de presión demasiado grande hacia los empleados y puedan derivar de, todo eso puede derivar a una enfermedad tipo depresión, tipo O alcoholismo, ansiedad, y esa depresión pues es una enfermedad como tal, pero eso puede conllevar también a enfermedades metabólicas como a obesidad, diabetes, y lo peor de todo esto es que la enfermedad, quizás si el empleador no ve a sus empleados que su salud es importante, pero ese empleado que está enfermo se incapacita, no es productivo, entonces, hay una menor producción. Entonces, la salud en general es importante, tanto para las empresas como para el individuo en sí mismo. Entonces, debe de haber, como dijo aquí el licenciado, una salud bien... Una política de salud preventiva. Que sea tanto, la salud tiene que ser tanto mental como orgánica. Por eso apuntaba yo al clima laboral. El clima es importante para que usted sienta que está siendo productivo, que su trabajo está conectándolo con algo, no que es una mano de obra que simplemente está desarrollando una función. Pero ese clima laboral va a depender mucho de cosas tanto sencillas como cosas complejas. ¿Qué cosas sencillas? De tener un jefe que el cual sea proactivo, el cual sea positivo, el cual refuerce en una forma positiva a sus trabajadores y los haga sentir importantes. Pues claro. Eso quizás es lo más sencillo, no les cuesta nada. Es que el hecho de de tener un buen jefe no quiere decir que el jefe sea amigo de todos o que vamos a ir a comer juntos, ¿no? Sino que ser responsable siempre, pero con una conducta apropiada hacia los empleados. Que los valore. Claro. Ahora, en la cuestión, bueno, el doctor lo puede decir mejor, en la cuestión de la salud ocupacional, solo el hecho, imagínense, solo el hecho de tener aseado, bien limpio el lugar de trabajo, claro, es importante. Y si usted no tiene limpio el lugar de trabajo, pues puede tener una infracción, una infracción leve, pero es una infracción, que no tiene riesgo ocupacional, un riesgo por la salud, pero puede tener una infracción. Y todo eso es bien importante para mí. No, y de hecho todo lo que ellos han comentado se resume básicamente en lo que les mencionaba al inicio, en un programa de gestión. El programa de gestión básicamente se divide en 10 puntos importantes y uno de ellos pues básicamente es la evaluación del programa de gestión para ver si realmente se están cumpliendo las metas con las cuales se ha fundado ese programa. La segunda parte importante es que tenemos que tener una identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales del trabajador y haciendo principalmente énfasis en la parte reproductiva, ¿verdad? En el caso de la mujer embarazada, en el posparto y todo eso, porque es parte del proceso. Luego el tercer punto importante básicamente es la identificación de enfermedades, tanto psicosomáticas, ¿verdad? O enfermedades mentales como ansiedad, depresión, la parte de la salud mental que es bien importante, hasta lo que son accidentes propiamente al interior de la empresa. Entonces eso usted tiene que estar llevando para posteriormente ver desde un punto de vista estadístico, digámoslo de esa manera, cuáles son las causas que más me están generando problemas. Por ejemplo, en los lugares de trabajo, la gente piensa de que en una industria es más fácil que hayan accidentes que en una oficina. Pero en realidad, en los dos lados no hay ningún trabajo que no tenga riesgos. Por ejemplo, en una oficina vamos a tener, tal como mencionaba el licenciado, acoso laboral, acoso sexual, por ejemplo, claro, que es parte del programa de gestión. De hecho, la Universidad de Harvard demostraba la vez pasada que 4.4% de las mujeres de las empresas en Europa habían recibido acoso sexual y el 1.1% de los hombres. Sin embargo, esas cuestiones dentro de las empresas muchas veces genera problemas que cargan básicamente al Departamento de Recursos Humanos o Talento Humano porque entramos en un conflicto. Sin embargo, el cuarto punto importante también que se debe tomar en cuenta es que el programa de gestión como tal, que les decía, se divide en tantos puntos, de que, por ejemplo, usted hace una pregunta bien importante, o sea, ¿qué pasa o qué se debe dar para que se dé un accidente, por ejemplo, o una enfermedad? Bueno, hay 3 elementos importantes. Número 1, el trabajador no sabe cómo hacer el trabajo y lo mandan a hacer un trabajo. Por lo tanto, hay que capacitarlo. Es ignorancia, exactamente. Hay que capacitarlo para poder que pueda hacer un trabajo. No es lo mismo hacer un trabajo a ras de piso que hacer un trabajo en altura.
Y ahí entra la parte que el doctor decía, donde tenemos que evaluar, por ejemplo, cuál es la condición de una persona hipertensa, diabética y otro tipo de enfermedades para hacer trabajo en altura. Luego, perdón que lo interrumpa, pero estamos hablando de psicopatología laboral fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, sí, como decíamos al principio, desde un ambiente limpio, la gente se va a sentir a gusto trabajando en un ambiente limpio, que la empresa provea los instrumentos necesarios de trabajo. Eso también es importante. Y eso que usted menciona es muy importante. De hecho, más que la multa, porque Exacto. de hecho la multa al final pues se paga y ni modo. Pero el problema es el siguiente. Por ejemplo, eso que el doctor habla se conoce también como la famosa 5S, que básicamente hace referencia a orden y limpieza. Ahora, ¿en qué me afecta que en un lugar esté desordenado? Por ejemplo, hoy que estamos teniendo enjambres sísmicos y tengo obstruido la ruta de evacuación, el pasillo, entonces obviamente eso va a caer, va a obstruir y la persona ya no va a salir. Entonces es importante, por ejemplo, el orden y limpieza. Y la señalización de lugares. Ahora, por ejemplo, toma mucho más importancia personas, y aquí vienen los dos factores de nuevo. Estamos todos en la misma organización, pero hay personas que son más ansiosas que otras. Exactamente. Entonces, ante un mismo estímulo ambiental, la reacción personal es diferente. Pero incluso las reacciones personales idiosincráticas se van a ver disminuidas si la persona conoce, porque tan dundos no somos, si la persona conoce, y esto es importante, los simulacros que se hacen, cuando la persona sepa qué tiene que hacer, por dónde salir, hacia dónde dirigirse, qué cosas no hacer, fuego, auxilio, socorro, ese tipo de cosas no se hacen, que en la organización haya quien esté encargado de dirigir el simulacro o dirigir la evacuación. Ese punto, el que usted menciona, se ve básicamente en brigadas de emergencia. Claro. Por ejemplo, los brigadistas de evacuaciones son responsables, valga la redundancia, de sacar a la gente a puntos de encuentro. Exacto. Y los puntos de encuentro tienen que ser lugares lo más seguros posibles. Porque, por ejemplo, yo he visto a veces puntos de encuentro que están debajo de un transformador. Sí, ya puntos de encuentro bajo la energía eléctrica, a la par de un muro que se va a caer. Pero doctora, lo que yo quería llegar es... Ahorita estamos en una situación inestable. En la medida en que eso esté ya inserto en la cultura organizacional, que sea un clima que usted entra y que usted sabe que dentro del ambiente de trabajo está seguro. Lo importante también aquí es, nosotros conocemos de lo que es la ley de seguridad y prevención social. Pero si ustedes van allá afuera y le preguntan a alguien, y en tu trabajo hay un plan de gestión para la prevención de... Nadie sabe. No conoce nadie. Y entonces esto de estar promoviendo este tipo de políticas es bueno. Porque la gente pregunta. Claro, y la gente tiene que saber esto. Fíjense que nosotros, hablando ya donde uno trabaja, pues vemos que hay un incremento en el ¿cómo se llama? No en las consultas, sino que en los riesgos, cuando hay accidentes de tránsito, accidentes de, ¿cómo se llama eso? Riesgos. Accidentes en itinerario. Pues sí, la cosa, pero a veces no es solo culpa del empleador. Tantos muchachos que andan ahí en moto queriendo entregar las cosas en menos de tantos minutos. Claro. Ha incrementado tanto eso. Si estos muchachos supieran que tienen por derecho el bienestar a la salud, no hicieran eso. Y para eso es bueno a veces que cada trabajador conozca bien esto, que sea preparado, que haya un delegado, pero no lo conocemos. No conocemos ni siquiera que tenemos derecho a la salud a veces. Por eso, pero es que ahí volvemos al punto del clima, de la cultura, de la educación, si quiere la capacitación. Cuando usted lo estaba desarrollando, el primer punto, la inducción que se le da al empleado, desde ese momento se le empieza a aclarar cuáles van a ser las situaciones en las que hay que actuar de una manera o de otra. Y yo aquí sí quiero hacer una aclaración importante. Miren, en todos los trabajos vamos a tener situaciones difíciles. Entonces, no es cuestión de que vamos a estar bien felices, no. En los trabajos, en cualquiera, van a haber situaciones difíciles, ansiogénicas, que provocan ansiedad. Lo que uno tiene que aprender como persona es a modular la ansiedad que le va a generar un trabajo. Y la forma de reacción ante los diferentes problemas.
de vez en cuando, me imagino que los contadores, por ejemplo, ahorita deben estar más tranquilos porque ya la mayoría terminó la declaración de renta, pero los contadores saben. Sí. No, por eso digo, somos ordenados y la mayoría ya lo terminó, quedan los que lo dejan a última hora. Pero ellos deben saber que en este momento se dispararán los desvelos, las ansiedades, entender que es temporal. Sí. Si hay un trabajo un mal que dura 100 años, no va a haber cuerpo que lo resista. Y entonces ahí entramos ya a la parte curativa del... Exacto, pero eso estamos hablando cuando los riesgos son estacionales, llamémosle así, como estamos hablando actualmente del enjambre sísmico, como hablamos de la época de la entrega de la renta, que son rachas, son momentos. Los otros... No todo es así. No, pero los otros los prevenimos adecuadamente con que el empleado sepa que hay una cultura determinada. Bueno, vamos a continuar porque esta plática está buena, pero vamos a ir a una pausa. Antes quiero que veamos la siguiente cápsula. El doctor José Alberto Flores Molina, neumólogo, nos habla de cómo en los lugares de trabajo tenemos riesgo de adquirir enfermedades respiratorias también. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es el doctor Alberto Antonio Flores Molina, neumólogo, y el día de hoy estaremos viendo un tema muy importante como es las enfermedades respiratorias ocupacionales. Las enfermedades respiratorias ocupacionales son aquellas que se desarrollan secundario al trabajo que realiza el paciente. Muchas veces se puede desarrollar por esta actividad que realiza, u otras veces pueden ser exacerbaciones de enfermedades que ya existen. El impacto real es desconocido a nivel nacional, puesto no contamos con estadísticas claras, pero sabemos que es muy alto. Dentro de las enfermedades respiratorias que pueden ser secundarias a exacerbaciones, tenemos por ejemplo la gente que es asmática y al estar en contacto con el ambiente en donde trabaja, empieza a enfermarse mucho más a menudo y empieza a faltar muchas veces a su trabajo. Pero también tenemos enfermedades como la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la cual puede ser por elementos orgánicos, como tenemos la neumonitis de hipersensibilidad. Aquí podemos citar a las personas que trabajan con aves de corral, por ejemplo, que trabajan con queso, pero también podemos citar a aquellas personas que están en contacto con material inorgánico, como puede ser el albañil que está en contacto con el sílice, aquellas personas que trabajan con el metal, por ejemplo, trabajan con el berilio y otras aleaciones las cuales pueden ser dañinas. Principalmente estos pacientes van a presentar los siguientes síntomas: tos seca, cansancio, y muchas veces pues van a llegar al médico solo con esta historia y va a ser elemental para nosotros tomar una radiografía y hacer un examen que se le denomina espirometría. La espirometría es un examen en el cual se localizan una serie de curvas, las cuales nos pueden dar la idea de una enfermedad. Lo más importante es que utilicemos el equipo de protección que se nos da en nuestro trabajo y seguir las indicaciones del médico de trabajo, el cual está a cargo de nuestra salud. Y al tener el primer síntoma respiratorio, consultar a nuestro médico. Para Salud TV, el doctor Alberto Antonio Flores. Que tengan feliz tarde. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí con ustedes este día. Quiero dar un saludo muy especial a la señora Violeta Castellanos, amiga nuestra, quien es, además de secretaria, este día está cumpliendo años. Así que bendiciones, muchísimas felicidades para ella. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estaba bien bonito lo que estábamos hablando anteriormente, pero ¿qué les parece si hablamos un poco, aprovechando que hoy se celebra el Día de la Secretaria, de los riesgos inherentes para ellas, hablando de por la ocupación? Veamos, doctor. Bueno, en primer lugar, un saludo a mi secretaria Gaby, allá de estar viéndome. Hoy sí, secretaria, ¿no? Para que no digan que es enfermera. Y pues las secretarias tienen muchos riesgos.
por la misma trabajo que hacen ellas, pueden tener tendinitis, ¿verdad? Por lo mismo de estar escribiendo, pueden tener problemas de estrés también, pueden tener problemas de hipertensión, pueden tener varios problemas. Lo ideal es que nosotros como los encargados de una clínica o de un lugar de trabajo X, pues les demos todas las condiciones apropiadas para su trabajo. Es como dijo el licenciado, estrés siempre vamos a tener estrés. Riesgo, pues lo ideal es disminuir el riesgo hasta cero, pero riesgo podemos tener. Ese es mi consejo. Ahora, también no solo debemos de poner en la lupa a los empleadores, sino que también los empleados deben ser responsables también, porque es diferente un riesgo profesional a un riesgo, a un accidente, común a un accidente laboral. Si nosotros nos vamos desde aquí al trabajo, si esa es nuestra ruta, pues es un riesgo laboral, pero si nosotros vamos y nos vamos a comprar alguna comida, una pizza, o comprar algo, y nos pasa eso, ahí ya no nos queda como riesgo laboral. Sí, porque ya no andaba en sus horas de trabajo ni en su lugar de trabajo. Es una cuestión importante. Entonces, todos tenemos que ser responsables en este punto, tanto los jefes como los empleados. Pero es que miren, porque yo aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de una conocida mía que le acaba de suceder paciente embarazada en su lugar de trabajo, o sea, sin estar haciendo ningún acto de imprudencia, ni de ninguna de estas condiciones de las que hablábamos previamente, o requisitos para tener un accidente, en una silla con rodos, ¿verdad? En lo que ella estaba escribiendo algo en la computadora, la otra persona que estaba movió la silla un poco. Mi paciente se sienta y se cae al suelo. Sí, pues sí. Entonces, es un accidente que no fue una condición laboral, que estaba mal, no fue... ¿Qué fue en este caso? ¿Accidente? Fue un accidente, ¿cierto? Fue un accidente. Ahora, lo que pasa es que ahí donde nosotros creemos que porque son secretarios o porque son oficinas no hay riesgos. Exacto. Y riesgos hay en todos lados. Entonces, eso es bien importante identificarlo. Por ejemplo, hay un concepto que nosotros manejamos, por ejemplo, que son los riesgos ergonómicos, que lo manejamos normalmente así. Pero, o sea, obviamente según según las instrucciones que me estaban dando allá mi staff, me mencionaban que ya no son riesgos ergonómicos, se le conoce como riesgos disergonómicos, es decir, aquellas cuestiones que realmente generan el famoso disconfort. O sea, yo puedo tener el mejor trabajo del mundo, ya muy bien pagado, pero si mis condiciones laborales no son las adecuadas, yo he visto personas trabajando, por ejemplo, en sillas donde está quebrada la silla y prácticamente solo se sientan a la mitad de la silla. He visto personas que de repente ve usted una silla de comedor en su escritorio y le mira, ¿y por qué tiene una silla de comedor? Porque la empresa pues no nos compra. Y tenemos el caso contrario, donde la empresa sí le da al trabajador las condiciones adecuadas, le da el equipo, exactamente, le da el equipo y todo, pero el trabajador no lo quiere utilizar. Entonces es ahí donde la ley nos permite, por ejemplo, equiparar tanto a quién se va a darle el seguimiento, en este caso sería la empresa, y en el caso que sería el trabajador. Entonces a los dos, y de hecho a los dos se les puede multar. La gente dice, no, que eso de la empresa, no, también al trabajador. Y el Código de Trabajo establece, de hecho, con la misma ley, de que si en algún momento un trabajador, después que ha sido capacitado, se le ha enseñado, se le ha dado el equipo, se demuestra en el programa de gestión que se ha cumplido con todas estas características y el trabajador insiste posteriormente a que ya se le ha informado y se le ha enseñado, puede ser hasta despedir. Y dice que sin goce de nada. Es que por eso es que yo insistía la primera vez en una aclaración. Primero, saludar también a Lucy y a Vilma, las secretarias de aquí de la clínica, hacen un estupendo trabajo. En parte somos tan exitosos por el trabajo de ellas, se encargan de la... Y buena parte, licenciado. Y buena porque parte. Qué importante es el trabajo de una secretaria, desde la sonrisa y la amabilidad al contestar hasta la eficiencia. Eso, de todo por lo que ejemplo, era lo que yo iba a apuntar. La necesidad de, y por eso al principio, si ustedes se acuerdan, yo decía estar contento en el trabajo, estar felices en el trabajo. Pero si usted llega al trabajo pensando que ay, es otro día más, o al fin llega el sábado y ya no voy a seguir trabajando, entonces eso le va a generar problemas. ¿Por qué? Porque usted no va a estar a gusto, no va a estar alegre, no va a estar feliz. Y yo por eso decía al principio, todos los trabajos tienen sus dificultades, no que vamos a pasar con estrés permanentemente, porque ahora hablamos de estrés como que es una condición crónica, y el estrés crónico ya les toca a ustedes
entrar a ver las consecuencias que hay en el organismo. Todas las enfermedades que estas se dan. Exactamente, y aquí, como usted decía, la discusión no está planteada en una cosa, sino que, es lo que yo digo, son las deformaciones profesionales de cada una de las... Mi deformación profesional es creer que las cosas se pueden arreglar hablando. La deformación profesional de ustedes es saber que ya le llegó el paciente con un dolor, con un problema, hay que resolverlo, componerlo. Es en el caso del doctor, en el mío es prevenir que lleguen a todo eso. Es que esa es parte de lo que nosotros decimos Pasa que cuando prevenir- hablamos de clima laboral. Vámonos a una pausa, por favor. Otra vez. Rapidito, pero quiero que veamos antes la siguiente cápsula que nos habla el doctor Carlos Cañano y la ortopeda. Nos habla de los problemas que podemos tener en el aparato locomotor debido a una mala salud ocupacional. Veamos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos David Cañada, ortopeda y traumatólogo, y en esta ocasión estaremos hablando de las enfermedades del aparato musculoesquelético relacionadas con las actividades laborales que realizamos. Las afecciones del sistema musculoesquelético relacionadas con actividades laborales pueden afectar desde nuestros miembros superiores hasta nuestros miembros inferiores. Hablando de las enfermedades del miembro superior, las personas que, por ejemplo, realizan actividades repetitivas con equipos, manipulando objetos pesados, cargando, pueden afectar en primer lugar el hombro, donde podemos tener lesiones relacionadas con tendones, el manguito rotador, problemas de desgaste de la articulación. Si seguimos bajando podemos encontrar lesiones relacionadas con los tendones, usualmente tendinitis, que pueden ser muy limitantes para mover nuestra mano, e incluso podemos desarrollar un síndrome muy común que es el síndrome del túnel del carpo. Si hablamos de problemas relacionados con la columna, especialmente la columna lumbar, usualmente las personas que trabajan con maquinaria pesada, moviendo cargas pesadas, pueden tener problemas relacionados con hernias a nivel lumbar, lo cual viene a afectar prácticamente lo que es todo el miembro inferior, dando problemas de ciática, problemas relacionados con caderas, que pueden desencadenar desgastes, artrosis, y en las rodillas prácticamente tenemos problemas de desgastes que a largo plazo pueden ser muy limitantes y afectar nuestra vida de manera muy significativa. Por lo tanto, es importante que utilicemos algún analgésico antiinflamatorio no más de 5 días, y si eso no resuelve el problema, hay que consultar de manera oportuna a su médico. Para Salud TV, el doctor Carlos David Cañada, ortopeda traumatólogo. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Yo quisiera que en este bloque hablemos un poco, doctor Castro. Usted mencionó que a usted le toca la prevención, así como a nosotros nos toca curar las consecuencias, y a Jorge le toca tratar de solucionar todo antes hablando, ¿verdad? Exacto. Entonces, doctor Castro, bueno, antes y después. Doctor Castro, ¿cuáles son las actividades puntuales que debe realizar un programa de gestión de salud en las empresas para garantizar esta buena salud ocupacional? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero dejar un paréntesis acá. Yo le digo a mi gente cuando está siendo capacitada en las empresas en cuanto a brigadas de emergencia, yo les digo, si nuestro programa de gestión falló, se genera un accidente. Si se genera el accidente, entonces tengo que activar sistemas de emergencia afuera para que me vengan a auxiliar. Entonces nuestro objetivo es que no vengan los sistemas de emergencia y que no se generen los accidentes. Por lo tanto, tenemos que hacer prevención. Un ideal que establece la OIT es que deben ser 0 accidentes y 0 enfermedades ocupacionales. Ese es como el ideal, es como la utopía. Pero volviendo a la pregunta que usted nos menciona, en la parte de salud propiamente, vuelvo nuevamente al artículo 8 en el numeral 2, donde dice que tenemos que identificar, evaluar y controlar, ¿verdad?, los riesgos de manera permanente en el trabajador. Entonces, los riesgos van a ser de varios tipos, pero los más comunes sería la parte estructural en cuanto a las condiciones laborales, y la otra serían los riesgos por puesto de trabajo. Entonces, los puestos de trabajo tienen riesgo. Y obviamente, pues ahí entran los riesgos psicosociales, la salud mental, la parte de salud física propiamente, entre otras. Cuando nos vamos, por ejemplo, siempre al artículo 8, al numeral 6, nos establece que es necesario hacer exámenes médicos
ocupacionales. La ley no nos habla en su amplitud de lo que esto significa, pero en realidad los exámenes médicos ocupacionales son preempleo, que son preocupacionales, los exámenes ocupacionales o periódicos, que son aquellos que ya están trabajando y hay que hacerse los anuales, y los exámenes postocupacionales, que son aquellos que, bajo dos circunstancias las más comunes, se le terminó la vida laboral, cómo se fue, o que lo despidieron. Y existe otra variante también, que son los exámenes de preingreso, perdón, de reingreso, donde vamos a ver a aquella persona que ha estado enferma, por ejemplo, y que de repente lo tuvimos ingresado en un hospital y posteriormente va a reingresar a la empresa. Entonces nosotros tenemos que evaluar si realmente vienen las condiciones adecuadas. A mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, de colegas que de repente le dicen al trabajador, mire, váyase a trabajar porque ya no le puedo dar incapacidad, de repente con una secuela de una luxación de miembro inferior. Entonces la persona termina con problemas de la deambulación y su puesto de trabajo es un trabajo de alto riesgo. Entonces me toca detenerlo porque obviamente eso va a generarle un accidente. Hay empresas que le preguntan a uno y le dicen, vaya, dígame una situación, si este trabajador va a poner en riesgo su vida, uno, y dos, si va a poner en riesgo la vida de los demás compañeros por el tipo de trabajo que realiza. Entonces, obviamente eso nos obliga a hacer prevención. El médico del trabajo, básicamente, valga la redundancia, es el que está dentro del trabajo y tiene la capacidad de ver e identificar los riesgos. Por ejemplo, el doctor puede identificar a una persona con algún tipo de lesión, pues me puede mandar una recomendación, pero él no va a ir a meterse al trabajo, pues, o sea, quien va a ir es el médico que está en el trabajo. Ahora, hay que diferenciarlos también con la parte de los médicos empresariales, que hoy actualmente están haciendo un muy buen trabajo porque se están metiendo ya a la parte ocupacional, porque anteriormente no lo hacían. Era solamente una forma de tipo curativa. Entonces, ahora es importante identificar, por ejemplo, cómo está la condición del trabajador. Ahora, si lo vemos ya legalmente, nos vamos a dar cuenta de una situación. Y es que no es lo mismo que un trabajador traiga una lesión auditiva, por mencionar un ejemplo, una lesión auditiva que entró a trabajar con esa lesión auditiva, a que digamos que dentro del trabajo se le generó la lesión auditiva. Entonces, cuando ya se generan situaciones legales, el trabajador tiene que decir, mire, fíjese que, por ejemplo, ¿de qué trabajabas? Y yo tuve el caso de una evaluación que hice y le digo, ¿y de qué trabajabas? ¿O trabajas? Entonces me dice, yo trabajo en un polígono de tiro y soy instructor. Entonces le digo yo, ¿y qué hace? No, yo lo agarro a la persona y me le pongo a la par y pum, 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 los balazos. Pero usar. ¿Y usas equipo de protección? No, me dijo, así como varoncito, me decía, sin equipo. Entonces, obviamente, cuando hay ciertos sonidos, cuando se hace la audiometría, sonidos agudos, graves, etcétera, medios, que de repente él no logra identificar. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de trabajo vas a hacer? ¿Ya? No, pero es que ahí sí le tocaba al empleador obligarlo a usar claro, las pero es que ahí caemos preventivas. en otra situación, que muchas veces el programa de gestión, y les lo discutíamos aquí con el colega, es que el programa de gestión le establece cuando son de 15 personas en adelante, tiene que haber un programa. Claro. Pero queda a discreción del Ministerio de Trabajo cuando es menos de 15 empleados. Y si son menos, obviamente llega un punto que aquí se va debilitando y desaparece. Eso de la ley de prevención es bien importante, y no solo conocerla, sino que incluso, les voy a dar un típico ejemplo. Nosotros tenemos un incremento de salmonelosis, que son enfermedades de perfil epidemiológico, que pueden ser una epidemia, pues. La salmonelosis se transmite por contaminación con heces fecales. Y como yo les comentaba hace poquito, pues, han llegado pacientes ahí a la clínica o en el hospital que llegan por diarrea con un zoológico ahí en el examen y cuando les pregunta uno, ¿y a dónde trabaja? Yo trabajo cocinando o trabajo haciendo manipuleo de alimentos. Ahí empiezan las enfermedades, ahí puede empezar una epidemia. Y las epidemias no solo son aquí en el tercer mundo, en El Salvador, pueden ser en Estados Unidos, pueden ser en cualquier lugar. Entonces la importancia de esto es conocer de esto, ¿verdad? Saber que podemos tener un riesgo laboral, que podemos transmitirnos una enfermedad o podemos transmitirle a otra gente. Entonces ahí está la coordinación entre el psicólogo, entre el internista o el médico clínico, por no decir una en especial, y por el médico de trabajo. Entonces, la coordinación de eso nos va a llevar al éxito de esto. Y es que es allí donde entra la situación
donde el programa de gestión tiene la obligación de comenzar a unirse con otra serie de elementos. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que se dedica a manipulación de alimentos, está el caso, por ejemplo, de las normativas HACCP, que básicamente es las buenas prácticas de manufactura. Y dentro de eso entra el proceso de medicina ocupacional para poder evaluar las cosas. Bueno, vámonos a una pequeña pausa, pero antes nuestro reportero, licenciado Iván Quijada, nos habla un poco de la seguridad ocupacional haciendo un recorrido en una fábrica de nuestro país. Veamos. Amigos de Salud TV, qué gusto volverlos a saludar. En esta ocasión me encuentro dentro de una fábrica para aprender un poco sobre salud ocupacional. ¿Qué es salud ocupacional? Si usted tiene dudas tanto como yo, por favor lo invito a que me acompañe. Ahorita la indicación que me ha dado es que me vaya a poner mi equipo de seguridad, lo cual es un casco, un chaleco y un par de cositas más que ustedes van a comenzar a ver. Si quieren aprender tanto como yo, por favor acompáñenme. Bueno amigos, en esta oportunidad me encuentro con el ingeniero Marcelo Girón, que me va a contar un poco sobre la salud ocupacional que se realiza dentro de la empresa. Ingeniero, muchas gracias por recibirnos. Ingeniero, quisiera que me contara un poco qué es la salud ocupacional y por qué es importante que se dé dentro de la empresa. Bueno, la salud ocupacional es una de las áreas que busca la protección de las personas. Dentro de las organizaciones es un tema de gran relevancia porque buscan mantener seguro a su personal. En el caso nuestro, tenemos el sueño de trabajar por un mundo mejor junto con las personas. De esa forma, la seguridad ocupacional se vincula para que nuestros trabajadores mantengan sus condiciones laborales de una forma óptima. A mí me encanta ver todo eso y me ha llamado la atención. Bueno, justamente ustedes pueden ver que ando un casco, ando tapones para los oídos, no sé cómo me sale la voz en esta ocasión, ando un chaleco. ¿Por qué son importantes estas cosas? Y yo veía justamente que hasta había área de restricción, área peatonal, me ha llamado la atención todo eso, veo que se resguarda mucho. Entendería que hay muchas indicaciones hacia su personal para resguardar su seguridad. Sí, es correcto. Todo lo que es equipamiento de seguridad industrial es importante porque es una de las barreras para prevenir de accidentes al personal. El hecho de que nuestras áreas estén señalizadas, que estén identificadas, es un mecanismo visual para que tanto los trabajadores como posibles contratistas o visitantes identifiquen cuáles son esos riesgos que pueden estar asociados en el entorno para poder tomar las medidas preventivas. Ok, muchas gracias, ingeniero. Realmente son unas condiciones de seguridad muy importantes, muy estrictas. Esa palabra para mí vale mucho destacarla. A mí me ha costado seguir esa famosa ruta, ¿verdad? Pero la verdad es que lo más importante es la integridad de la persona y valorar su cuestión de seguridad y sobre todo de salud. Ingeniero, yo me quedo conociendo un poquito más sobre las instalaciones y le agradezco mucho su valioso tiempo, que sé que pasa muy ocupado. Bienvenidos cuando ustedes quieran, esta es su casa. Muchas gracias. Bueno amigos, sin duda alguna, en esta oportunidad hemos aprendido mucho sobre salud ocupacional, sobre todo cómo se camina dentro de una planta, cosas tan sencillas como lo podemos ver, lo que puede ser un casco, unos lentes, unos tapones para los oídos, son importantes para resguardar mi salud y sobre todo mantener mi integridad. En esta ocasión me despido con ustedes, soy Iván Quijada, continuamos con nuestra serie de reportajes para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, el tiempo nunca nos alcanza y hay demasiada tela que cortar en relación a salud ocupacional, pero ni modo, este es enemigo tiempo. Así que quiero que cada uno de nuestros invitados dé su mensaje final para la población. Ajá, Jorge. Vaya, mire, yo quiero ser muy breve, pero muy claro también. Creo que la medida más revolucionaria que el Seguro Social ha tomado en este país, desde lo que yo conozco, es la instalación de las clínicas empresariales. Con eso acortamos el tiempo que el empleado va, no es la solución completa, pero acerca la salud al empleado, lo que usted decía, que se esté revisando. Y de ahí vamos a ir caminando, pero esa es la idea de la salud preventiva.
que podamos estar en el lugar de trabajo. Lástima que no hay más tiempo, pero sí. Sí, gracias. Yo quizás invitar a la gente que chequee su salud, que hay que prevenir las enfermedades, no ir al médico cuando ya tienen un infarto, cuando ya tienen un derrame cerebral, sino que prevenir, así como chequean el carro, como les decía al principio. Y pues conozcan de sus derechos, tanto laborales, de salud también, y pues invitarlos a que tengan buena salud. Muy bien, doctor Castro. Bueno, yo dos cosas bien importantes. Bueno, tres. La primera, agradecerle a Marcelo Girón, a la ingeniero Nelly y al ingeniero Castro por habernos permitido hacer esa cápsula muy importante que acabamos de pasar. Y por otro lado, pues también quiero aprovechar para invitarlos a nuestro primer Congreso en Seguridad y Salud Ocupacional que vamos a tener el 23 y 24 de mayo, ¿verdad? Posteriormente vamos a estar hablando de eso. Y por otra parte, y lo más importante, recuerden siempre hacer prevención, ¿verdad? Hacer prevención porque de esa manera estamos evitando accidentes y enfermedades profesionales en nuestro lugar de trabajo. Recuerden que nos están esperando en nuestras casas. Tenemos seres que nos esperan. Claro. Saludos cordiales y éxitos en lo que queda de la semana. Muchísimas gracias. Ya se nos terminó. Diga, ¿qué pasó, Jorge? Déjeme terminar como empecé. Es importante ser feliz con lo que usted hace. Excelente. Exacto. Esa es la misión. Hay que ser feliz. Y para eso usted tiene que hacer lo que le gusta y disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Gracias a los señores que están en casa por habernos acompañado. El día de mañana venimos a hablar de cálculos en la vesícula. Así que su cita médica todos los días con Canal 21 es mañana a las 12. Por hoy, linda tarde de miércoles. Celebre las secretarias y que Dios me los bendiga. Los accidentes en el área laboral son muy comunes y para prevenirlos te damos los siguientes consejos. Descansa lo suficiente. Cerca del 50% de los accidentes en el trabajo están causados porque los empleados tienen trastornos del sueño como insomnio o somnolencia diurna, por lo que debes procurar dormir las horas necesarias para recuperar energías. Utiliza equipo de protección, especialmente si laboras en áreas de carga o producción industrial. Practica y promueve el autocuidado. Debes estar consciente de los riesgos que te rodean, de forma que evites exponerte al peligro. Recuerda que si sufres algún accidente dentro del área laboral, debes acudir a un médico especialista.